Bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy estamos con otra personalidad del mundo de la locución comercial y del doblaje. Es el señor Noé Velázquez. Hola. Bienvenido. Has prestado tu voz a personajes como Eddie Brock en Venom. Ajá, Eddie Brock. Has estado en Blue, Mansión Foster. Sí. También. Sanji en One Piece, que es también uno de los animes reconocidos. Haces voz para Disney Channel, Sí. Comedy Central, Jim en El Planeta del Tesoro, entre muchos otros más. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes, bienvenidos a Ganesh Audios. Esta es la sala Ganesh. El estudio en general se llama Bunker Ganesh, que estoy en sociedad con Sandy Vargas. Y pues qué gustazo tenerlos aquí, Jorge. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Pues vamos a empezar conociendo de tu vida, de tu historia. Cuéntame cómo fue tu infancia, ¿tienes hermanos? ¿Tu relación con tus papás? ¿Cómo? Sí, tengo una hermana, 6 años menor que yo, y un medio hermano. Ahí una canita al aire que se echó mi papá, que es pues más chico, está en la universidad ahorita. Y pues nada, o sea, mis papás siempre nos tuvieron muy activos en cuanto a actividades deportivas y artísticas. ¿Qué jugabas? ¿O de todo? Sí, me gustaba jugar mucho fútbol, me metieron a los 3 años a natación. Creo que no me dieron Cresilac porque no crecí tanto. y sin embargo a los 3 años ya sabía nadar, pero estaba tan chaparrito que una vez en una alberca pública un señor creyó que me estaba ahogando y dijo, este bebé se está ahogando. Y bueno, así nos trajeron que béisbol y karate. Y luego nos metieron a un colegio salesiano en donde en quinto de primaria era obligatorio escoger una actividad artística. Y a mí siempre me gustó la música por mi papá, que toca la guitarra, y tengo un tío que ha tocado en varios grupos de folclore y salsa y cumbia. O sea, tu tío sí profesionalmente, tu papá nada Sí. más como entre familia, amigos. Sí, en la bohemia con su suegro, y mi tío, su cuñado, él sí profesionalmente. Y entonces yo me acuerdo verlo de chavito en los escenarios y todo. O sea, desde niño creciste con eso y te Sí. llamaba la atención. Ahorita eres músico, que ya nos platicarás más adelante. Pues como músico frustrado, Ah. es como más bien como un desestrés, como una parte de terapearme. Ujú. Pero como que mi acercamiento a la actividad artística fue a través de eso, ¿no? En quinto año escogí la mandolina, aprender la mandolina porque la guitarra me rebasaba en estatura y entonces no la podía cargar. Y pues ahí entré a la estudiantina. Ya llegando a la secundaria entré al grupo de teatro de la escuela. Ok. Y fue cuando dije, no, pues yo de aquí soy. Teatro. Ahí Ajá. fue a los 11 que te diste cuenta. Sí. No, más, ¿no? 12. ¿Qué será? Como a los 12, ¿no? 12. En primero de secundaria también. Antes de eso, si te había antojado, ¿le habías echado ojo a la actuación o algo así o no? Fíjate, sí, cuando yo era chico existía un programa en Televisa que se llamaba Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa. Y entonces un día me acuerdo perfectamente que vi al Tata Arbizu y a Keta Labat en una entrevista que les hicieron acerca del doblaje. Y entonces el Tata empezó a hacer voces y se llevaron un monitor y un video de los Picapiedra. Él doblaba pues muchas series de aquella época. Estoy hablando como del 80 y tantos, ¿no? Por ahí del 86 tal vez. Y fue cuando, wow, yo me quedé maravillado porque yo juraba de niño que los Picapiedras se dibujaban en México. Órale. En esa entrevista pasan un fragmento de los Picapiedra en inglés y Te se explotó oían la así cabeza. súper raro, ¿qué onda? Y en vivo, ahí en el estudio, el Tata y Keta Labat empezaron a hacer ahí voces y no, y entonces yo dije, wow, ahí fue como Te hizo mi clic. primer flashazo de cómo se hará eso, o a dónde irás para que te enseñen a hacer eso. ¿Y Ajá. tus papás te apoyaban? O sea, les comentaste que te interesó, que te llamó la atención. Sí, fíjate que, bueno, nosotros en aquella época vivíamos en Coacalco, en el Estado de México, y obviamente los estudios de audio, de doblaje, de publicidad siempre han estado en la Ciudad de México. Entonces, también me acuerdo que me llevaron a ver una obra de teatro y saliendo había un cartel que decía clases de actuación y yo les pedía asistir, pero por el tiempo y la distancia no se podía. Entonces, por eso cuando a los 12 años veo que podías
entrar a dibujo técnico o a ingeniería industrial o a teatro, pues yo escogí teatro sin pensarlo. Sí. ¿Y ahí empezaste a hacer algunas obras o era nada más como el curso en clase? Pues realmente era un desmadre porque... Improvisación. Sí, era como jalarse al maestro más hippie y pues así decirle, pues tú darles ahí algo. Sí, nos dieron un poco de voz y dicción, un poquito de expresión corporal y me acuerdo que presentamos una obra que, bueno, fue un desastre, ¿no? O sea, nadie se aprendió nada, todos tratamos de cooperar con diferentes elementos de escenografía y vestuario. Más bien los papás ahí nos tuvieron mucha paciencia porque lo que presentamos fue un desastre. Sí, o sea, ahí me gustó esto de interactuar, de crear un personaje, de creerte otra persona, de estar en el escenario incluso y sí, ahí empezó como mi fantasía, ¿no? ¿Y en ese inter de la secundaria, de la prepa, también estuviste haciendo música o siempre ha sido como nada más en tu casa? Pues siempre estuve en la estudiantina. Okay. Ya, lo que decías de la mandolina. Ajá, ya cuando gané un poco de estatura ya me pasé a la guitarra. Y ¿sabes qué? Que también ahí fue la primera vez que me sentí un poco rockstar. Porque cuando iba a haber un evento en donde tocaba la estudiantina, la escuela se lo tomaba muy en serio y nos ponía a ensayar muy bien. A tal grado que tú estabas en la clase y pasaba el coordinador de la escuela al salón y decía, oiga maestro, ¿puede por favor darles permiso a los de la estudiantina de salir a ensayar? Wow. Y nosotros así, güey, ¿no? Que ya me salí de clase. Y eso por un lado. Y luego por el otro ya decían, bueno, pues ya ensayamos, tenemos noche colonial en tal colegio, que las noches coloniales eran festivales, siguen siendo festivales y las estudiantinas de varios colegios van y ensayan y más bien tocan en un escenario, en un festival así padre. Y entonces te subías al camión de la escuela con tu instrumento y todo. Entonces en el camino de nuestra escuela a la que íbamos, pues era ir echando desmadre, tocando, cantándole canciones al chofer. Y entonces yo decía, wow, esto está súper chido, ¿no? Entonces fue como mi primer acercamiento o más bien lo que más pude arañar de ser una estrella de rock o de estudiantina. Y a los 17 decides acercarte a tomar un taller de doblaje. ¿Cómo te enteras de ese curso al que entras? Pues fíjate que ahí fue una etapa así muy rebelde de mi vida en donde no quería estudiar la prepa. O sea, yo sentía que perdía mucho tiempo porque yo ya sabía lo que quería. Y mis papás obviamente tenían mucho miedo porque decían, no, se va a volver un desmadre. O sea, te apoyaban, pero al mismo tiempo querían que siguieras como con estudios tradicionales. Ajá, exacto, termina la prepa y tal. Para no hacerles el cuento largo, terminé haciendo la prepa abierta, entonces obviamente me sobraba tiempo y entré a una escuela que se llama Raúl del Campo Jr., donde aprendes guionismo, locución y producción en radio y televisión. Entonces ya era como un acercamiento a lo que me gusta hacer. Y yo les decía a mis papás, no tengo claro la línea, qué es lo que quiero hacer específicamente, pero sí tengo claro qué es lo que no quiero hacer. Y no quiero trabajar en una oficina, no quiero checar tarjeta. ¿Ninguna vez trabajaste en oficina ni nada? ¿Mesereaste, nada, no? Nunca he trabajado en una oficina, nunca he usado corbata más que para una boda o así. O sea, eso lo tenía muy claro desde niño, ¿no? ¿Chambeaste en el tiempo en el que el que hiciste la prepa abierta y en lo que te metías a estudiar esto? Lo más que llegué a hacer fue, mi papá llevaba la contabilidad de una empresa textil. Entonces, se dedicaba él siempre? De unos judíos. Sí, él es contador de toda la vida. Me metió de obrero ahí. Órale. ¿Tu mamá a qué se dedicaba? Era secretaria de otra empresa textil de judíos. Mis papás trabajaron toda su vida con judíos que se dedican a los textiles. Órale. Lo cual también estuvo chido porque ahí aprendí como el valor del trabajo y del dinero. Sí, ¿Y con eso pagaste tú el curso al que te metiste? ¿O? No, sería muy pretencioso decirlo, la neta. Fue patrocinado todavía. Ajá, sí, todavía fue patrocinado. Chido. Durante la carrera técnica de comunicación, o sea, en la primera semana ya habíamos entrado a cabina de radio, ya habíamos escrito un guión, ya habíamos tenido nuestra primera clase de comunicación. Y entonces ahí mis papás también dijeron, órale, como que sí vale la pena. Resulta que también mis primeras lanas me las empecé a ganar porque yo ya sabía manipular aparatos que en aquella época existían, como un deck de cassette, una videocasetera, rutearlas para grabar el audio de una casetera a otra fuente, etc. ¿Y en qué momento entras a estudiar la carrera de actuación? Bueno, cuando terminé de la Raúl del Campo, me mandan a hacer un servicio social
a un canal que se llama TVC. Pues ahí yo andaba de jalacables. Ahí conocí a José Luis Tula, que le mando un saludo, y él fue el que me pasó el teléfono de Patti Palestino. Okay. Me dijo, Patti tiene una agencia que se llama Spot, y ahí dan cursos de locución comercial y doblaje. Okay. Entonces fui un buen día, llegamos al mismo tiempo. Alberto Moreno, carnalito que trabaja en Sabrosita, también saludos, carnal, nos abrió la puerta Ichi. Son de esos recuerdos que jamás se olvidan. No lo vas a olvidar. Yo me acuerdo que Ichi, así todo cool, salió con una manzana. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Que vienen al curso con Patti. Sí. Cuando sale Patti, Alberto y yo nos quedamos, esa voz la hemos escuchado toda nuestra infancia. Y atrás de Patti sale Tena Curiel, y también, ¿no? Lo mismo. Entonces Patti, su especialidad era la locución comercial, y Tena Curiel el doblaje. Entonces fue así como llegué a este medio. Y luego, pues eso, me interesó mucho las dos partes. ¿Qué empezaste a hacer primero? Comerciales, ajá. Mi primer spot fue de Muero por mis pops. Puta, tenía 18 años. Wow. Pero también me interesó mucho la parte de doblaje, y Tena nos decía, para ser actor de doblaje hay que ser primero actor. Y entonces ella nos empezó a dar clases de actuación. De ahí yo ya tomaba clases con Tena cuando me entero de una escuela, y fue ahí donde me eché ya la carrera completa con todas las materias de historia del teatro, análisis de texto, expresión corporal, dance, baile, ballet. ¿Se te da la bailada o no? Sí, o sea, soy muy físico y sí, la Sí. verdad me gusta bailar y todo, pero era muy chistoso. Así de, Súper tienen tenso. que llegar con sus mallitas y su suspensorio, y todos los hombres así de, ¿qué? Y así todos, ¿no? Yo sabes, con las mallas y con una pena, y entonces, No, y con todo pegado, pues no. sí, fue muy chistoso. Mucho. Y pero pues justamente como que todo eso te va desinhibiendo, Claro. ¿no? Vas perdiendo el miedo al ridículo, que eso es lo que nos decía Tena y Patti, y en la escuela, que vas a hacer el ridículo, sí, tenlo por seguro. Así que ese miedo de una vez que se te quite, porque algún día la vas a cagar, se te va a olvidar algo, vas a decir una marca de mayonesa por otra, en algo la vas a cagar. Exacto. Entonces más vale que te lo vayas quitando desde ahí. Y en el Inter estabas chambeando en Sí. locución comercial. Sí, o sea, ya empezaba a hacer mis primeros spots, que empezaron a ser como de corn pops, de Coca-Cola, talentitos así para bancos, marcas de comida, etcétera. A través de Tena conocía a un tipazo locutor de radio, que en aquella época radioactivo, Esteban Silva. Y Esteban trabajaba haciendo narraciones para National Geographic, y fue cuando dijo, oye, yo veo que tú tomas clases con Tena y como que ya empiezas a hacer tus pininos, pues vente a hacer personajitos en estos documentales de Nat Geo. Entonces nos tocaron unas cosas padrísimas, que de la NASA, que de las Islas Galápagos, que del FBI, que cosas así. Yo creo que si escuchara algo actual, pues me doy un tiro, ¿no? Porque ahí ya tenía como 19, 20 años, pero pretendiendo hacer la voz de un viejito y no sé qué. O sea, Diste tu mejor esfuerzo también, seguramente. sí, claro. Y antes se grababa en análogo, entonces cuando te equivocabas era un rollo editar, y era un rollo... También pues, económico, ¿no? Pues sí, cambiar las y cintas, los material, ingenieros te todo. volteaban a ver así de chale, ¿no? Ajá. La exigencia era más. Vamos a seguir platicando con Noé, pero vamos a hacer una pausa y nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos con Noé Velázquez en la vida cotidiana de un actor de doblaje. En la mañana recibo una llamada y escuché una voz, haz de cuenta, como para cuando te quieren vender un tiempo compartido o un crucero. Cuando me dicen, oye, escuchamos tu demo en el directorio de Ana María, te invitamos, si quieres, a un casting que vamos a hacer para Disney Channel, porque lo vamos a inaugurar en Latinoamérica. Wow. ¿Te gustaría asistir a la prueba? Y yo, pues, obviamente que sí, ¿no? Ya iba tarde.